Amado pueblo del Señor, paz a vosotros. Les saluda su hermana en Cristo, Enedina Ayala, siempre dándole gracias al Dios Altísimo por la oportunidad de continuar vivos y de poder escuchar su palabra y alimentarnos de día en día. Que sea Él el que nos ayude, que nos guíe y que nos renueve de forma constante. Y bajo este título general, Éxodo, Jehová camina con su pueblo, en esta 8ª semana, estudiando el tema la ley y las promesas de Dios, el pacto mosaico, parte 3, las leyes civiles y religiosas de Israel, principios útiles para gobernar al hombre y la sociedad. El tema de hoy es las leyes sobre los derechos humanos, algo muy importante porque así reconocemos o vemos cómo el cristianismo ha tenido un impacto significativo en la evolución de los derechos humanos a lo largo de la historia. Desde los inicios de todas las sociedades, nuestro Creador ha promovido la dignidad y el valor de cada uno de los seres humanos, lo que ha influido en la forma en que las diferentes sociedades tratan a sus ciudadanos. Entonces vemos la importancia de cómo ese Dios todopoderoso, el Dios Altísimo, marca líneas que incluso aquellos que dicen que no creen en Él, las viven, se benefician de todo ello. Pero antes de continuar, quiero pedirle que me acompañe y vengamos en oración delante de nuestro Creador para que Él tome el control y sea su Espíritu el que nos guíe. Si me puede acompañar de rodillas y si no, pues cada uno a su manera, vengamos en oración. Padre Celestial, aquí estamos, mi Dios, delante de ti, porque tú eres quien nos has permitido que vivamos un día más, nuevas experiencias, y siempre nos permites aprender. Somos necesitados de ti de forma constante, eso lo sabemos, mi Dios, y también por ello podemos reconocer todas nuestras faltas y nuestros errores. Y te pedimos que hagas tu voluntad en nuestra vida, que seas tú que tomes el control de todos nuestros pensamientos y nos permitas actuar de forma correcta. Poder ver ese conjunto de reglas, de normas, todos esos estudios en ese tomo santo de tu Biblia, que los podamos ver con sabiduría y sobre todo con ese enfoque que tú realmente quieres dar a tu pueblo, donde tu finalidad es poder gobernar un pueblo que sabe relacionarse con sus semejantes, un pueblo que respeta, un pueblo que llena, sobre todo de amor y de dignidad a cada uno de sus ciudadanos. Permítenos ser instrumentos tuyos en esa obra maravillosa de amor, en esa obra maravillosa donde hay equidad, igualdad, pero sobre todo donde ese valor grande de cada uno de los tuyos es porque has puesto a tu Hijo en nuestros corazones y eso nos permite ser más valiosos de lo que nosotros mismos incluso podamos pensar. Por eso, mi Dios, y confiados en que esa es una de tus tantas promesas para con nosotros, sabiendo que se cumple y que es así, venimos delante de ti felizmente, poniéndolo todo en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si vamos a hablar de derechos humanos, desde el contexto bíblico, es necesario entender que este mundo está lleno de maldad, de conductas pecaminosas, lo mismo que pasaba en la antigüedad, y por eso el Dios eterno dio las leyes al pueblo de Israel. Él sabía que las personas no podemos vivir sin tener normas, reglas y leyes que nos permitan poder tener buena convivencia. Si no, entonces no hay respeto de los unos para con los otros. Y es por eso que en este capítulo 21 de Éxodo vamos a ver la necesidad de estudiar las leyes de Dios sobre los derechos humanos, pero con principios para que esta sociedad, este pueblo del Señor, se convierta en un pueblo con una actitud diferente, que pueda ser respetado
e incluso amado por el resto de las personas, y puedan ver que Dios pone en alta estima a cada uno de los seres humanos y así se les pueda respetar de esa manera. Porque el capítulo 21 es una forma de legislación mosaica. Dios se la da a Moisés en el monte Sinaí y se centra en leyes relacionadas en la vida comunitaria, trato a los esclavos, la justicia en caso de daños personales, situaciones que se dan en el día a día en esa sociedad, en ese momento, en la sociedad, porque está, por ejemplo, el derecho de los esclavos. Era normal entre las sociedades en aquel tiempo poder tener esclavos. Vamos a empezar el relato bíblico, Éxodos capítulo 21, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Qué importante como vemos esta primera parte. Hay una esclavitud común en las diferentes sociedades, pero aquí hay un derecho para el esclavo. Incluso hay un tiempo determinado en el que puede salir libre, pero se le da la opción de poder escoger si continúa conviviendo con su familia o si el amo se queda con su familia y él sale libre. Se va ante los jueces. Eso significa que se debe aplicar, que no es algo que decida la persona si lo hace o no, sino que hay un régimen establecido para que cada uno de estos mandatos se cumpla a cabalidad. Dice el versículo 7, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si alguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero. Es importante aquí, porque realmente las hijas eran dadas. En este caso, era dada a un señor. La tomaba como sierva, pero la posibilidad o el deseo, mejor dicho, del padre era que la tomara como esposa. Mas si no la toma como esposa, el papá la puede rescatar. Y si la desecha, no la puede vender a cualquiera, sino que tiene que continuar ahí mismo, en el mismo pueblo de Israel. Debe ser entre ellos. Entonces, hay un cuidado distinto, diferente de las otras sociedades. La liberación de los esclavos hebreos debería ser después de los 6 años de servicio. Este 7º año se le permitía ir libre sin tener que pagar nada, y eso es uno de los detalles importantes. Pero de las esclavas, que tenían normas especiales, la intención era protegerlas, porque si no le agradaba a su amo, debía ser redimida, no vendida a extranjeros, porque si el amo la destinaba también a su hijo, que podía darse la posibilidad, entonces debía ser tratada como una hija.
es importante, pero si la había tomado como esposa y luego buscaba otra esposa, debía tener toda la responsabilidad para con ella, de alimento, vestido, todos sus derechos conyugales. Debía seguir tratándola como parte de la misma familia. Y así también tenemos una parte de castigos por lesiones o por muerte en casos especiales. Vamos a continuar leyendo. Versículo 12. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Para eso voy a hacer una pausa aquí. Estaba en la ciudad de refugio, que era el lugar donde iban las personas que habían herido a otro sin querer, que era una forma en la que no estaba buscándolo accidentalmente. Entonces ahí había protección para esa persona. Versículo 14 dice: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajo, y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren, a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Vemos aquí que el que hiriera a otro causándole la muerte debía ser condenado con muerte, salvo si este fuera un acto no intencional, lo que decíamos antes, en cuyo caso podría llegar a esos lugares que estaban destinados para refugiarse y que habían reglas para poder convivir y había un entorno, o sea, un espacio donde podía estar. Si salía de ese espacio ya no estaba protegido, sino que se ponía en riesgo, y si la familia del muerto le causara algún daño, la familia no iba a tener culpa porque había una regla para él que no tenía que salir de aquel lugar donde lo tenían protegido. También si alguien mataba a otra persona con premeditación, debía ser tomado incluso del altar para ser ejecutado. Una situación bastante grave, bastante fuerte, porque el altar se respetaba mucho, pero aquella persona no debía estar ahí, porque había cometido homicidio intencional. Y las lesiones también, o mutilaciones, dice que quien golpeaba a su padre o a su madre debía morir. O sea, también se relata aquí la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esto se aplica para asegurar el castigo proporcional al daño que se ha causado. Eso hace ver el valor de la vida humana. Las lesiones por daños personales. O sea, si dos personas, peleaban y una hería a otra, el agresor podía pagar por el tiempo que la víctima estuviera sin trabajar. Y así debía asegurarle también una completa curación.
Pero hay algo importante que me llama mucho la atención, era si habían lesiones a los esclavos. Dice que si un amo golpeaba a su esclavo o a su esclava con vara y éste moría bajo su mano, el amo debía ser castigado. Sin embargo, si el esclavo sobrevivía 1 o 2 días, no se castigaba al amo porque era de su propiedad. Aquí usted me puede decir que estas leyes son demasiado fuertes, pero vamos a ver un poquito del contexto de la sociedad un poquito más adelante. Vamos a continuar leyendo el versículo 26 al 28 que habla sobre la responsabilidad de los amos y sobre los dueños. Dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, y le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a un hombre o a una mujer, a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Y es importante aquí. Vemos, es un animal que golpeó a una persona y causó aquella muerte. Allí sufre el castigo el mismo animal. Pero veamos el versículo 29, que cambia la responsabilidad aquí. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto, haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija. Conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no lo cubriere y cayere ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Es importante, como vemos aquí, las leyes por animales peligrosos. Si un buey corneaba a una persona y la mataba, el buey debía ser apedreado, dice, y su carne no debía comerse, pero el dueño del buey era exonerado. Mas si el buey tenía antecedentes de ser violento, entonces era que no lo mantenía bajo control el dueño, y por eso él debía correr con la responsabilidad de todo el daño que pasaba, o sea, debía ser ejecutado o pagar el rescate. Y vemos aquí como si un animal también golpea a un esclavo, hay una ley para eso. El dueño del buey debía pagar 30 siclos de plata al amo del esclavo y el buey debía ser apedreado. Entonces hay unas leyes en este capítulo que buscan establecer un sentido de justicia y de equidad en la sociedad israelita, una proporcionalidad en el castigo y en la protección de los derechos de los esclavos, que eran derechos fundamentales para mantener el orden, para mantener un trato justo para aquellas personas que habían sido tomadas por esclavos. Las severas penas por homicidios, maltratos subrayan el alto valor que tenía la vida humana, la integridad física. Las leyes de responsabilidad por daños causados por animales o en peleas reflejan la importancia de la responsabilidad individual y la compensación justa por los daños causados. Este capítulo establece una serie de derechos
y de deberes que reflejan una preocupación, un respeto por la vida, por la dignidad humana en la comunidad de Israel. Las normas dadas buscan regular las relaciones humanas, asegurando que todos, incluyendo los esclavos, fueran tratados con un mínimo de justicia, de respeto, reflejando así el carácter justo y santo de Dios. Y lo vemos reflejado en otros textos bíblicos que nos dice cómo debe ser tratado aquella persona que fuere, incluso Levítico 25, 39 al 41, por ejemplo, nos habla si un hermano se empobreciere y él se entregare para ser esclavo, por no obtener dinero, ¿verdad? O para pagar a lo mejor la deuda, entonces se le va a tener con un trato especial, no se le debe tratar con tanta dureza. Y así hay muchos relatos bíblicos. Isaías 1:17 dice que hay un mandamiento de aprender a hacer el bien, buscar el juicio, la rectitud, al agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Hay una cantidad de normas que van en pro de la vida humana. Y es que usted me puede decir a mí, pero es que realmente si estamos hablando del Dios Todopoderoso, este Dios de amor, de misericordia, y me está hablando usted de esclavitud, o sea, ¿qué pasa aquí? Pues debemos entender que en la época en la que se dieron estas reglas, el pueblo de Israel vivía un avance, un desarrollo en cuanto a derechos humanos muy alto en comparación a las civilizaciones contemporáneas, a los que estaban a su alrededor, los egipcios, los babilónicos, los asirios, los hititas. Todos estos tenían unas normas de trato que realmente daban mucho que desear, eran groseros. Veamos, por ejemplo, el caso de los egipcios. La Biblia nos relata mucho. ¿Qué tenían? ¿Quién los mandaba? Pues era un faraón. Y ese faraón era tenido por Dios y juez supremo. Era considerado un Dios viviente. O sea, la justicia dependía en gran medida de la voluntad de esa persona. Y él era la administración central. La esclavitud era común y los esclavos eran prisioneros de guerra. Y había un sistema de trabajo forzado para grandes proyectos de construcción como las pirámides, los templos, donde los esclavos lo hacían todo y no tenían ningún beneficio, no tenían ningún trato especial. O en el caso de los asirios, que eran conocidos por ser muy severos en la aplicación de las leyes, los castigos corporales, las ejecuciones eran comunes en la sociedad asiria. Las penas podían ser extremadamente crueles, incluso había muchas mutilaciones, y los prisioneros de guerra o de los pueblos conquistados a menudo eran tratados con una gran brutalidad. En la historia hay documentos de masacres, deportaciones masivas, trabajos forzosos. La esclavitud era común. Los esclavos en la sociedad asiria eran directamente trabajadores de la agricultura, la construcción y tareas domésticas. Y estos podían ser comprados, vendidos y heredados como propiedad. En estas diferentes civilizaciones no podían tener libertad, no podían comprarla ellos mismos, no podían ser libres, ya estaban esclavos y se quedaban así. O por ejemplo los hititas, que también tenían una relación cercana con el pueblo de Israel, eran muy moderados ellos en comparación con los otros, con los asirios por ejemplo, pero los castigos corporales eran comunes siempre. Aunque ellos tenían de preferencia multas y compensaciones, siempre ofrecían fuertes, altas multas, mejor dicho, altas compensaciones que no se podían pagar y que al final terminaban siendo ejecutados. Y tenemos en la historia, con un gran valor histórico, el Código de Hammurabi en Babilonia, en estos mismos tiempos, que la Biblia
no lo relata, pero la historia dice que como alrededor de 1750 y algo antes de Cristo, estaba el Código de Hammurabi, que tenía unas leyes similares a las del pueblo de Israel. Implementaba el principio de ojo por ojo, diente por diente, que era la ley de talión, asegurando que el castigo fuera proporcional al delito. Y las leyes diferenciaban entre las clases sociales, o sea, los castigos y las compensaciones variaban. Si el ofendido era un hombre libre, era diferente a que fuera un esclavo. Por ejemplo, las multas por daños eran menores si la víctima era un esclavo. Casi no era nada el castigo. Este código también es reconocido porque protegía la propiedad privada, regulaba los matrimonios, la familia, incluyendo leyes sobre la fidelidad conyugal, el divorcio, la herencia, muy parecido a las reglas o a las leyes mosaicas. Pero debemos entender que no se comparan nunca con todo lo que Dios dio a su pueblo. No se comparan con las reglas que vivía el pueblo de Israel. Porque el Código de Hammurabi es cierto que enfatizaba la proporcionalidad de los castigos, pero el pueblo de Israel en sus leyes muestra una preocupación especial por la equidad, la protección de los vulnerables, y dicta reglas para los esclavos y para las mujeres que incluso castigan al amo. Eso no se daba en ninguna otra sociedad. Las leyes de Israel proveían una estructura más humanitaria para los esclavos, estableciendo su liberación. Esto no pasaba en las otras sociedades. Los otros pueblos eran rígidos y la esclavitud era permanente. Si cayó a esclavitud, se quedaba ahí. Pero el Éxodo, en este caso que estamos hablando de Éxodo 21, protege la vida, la dignidad humana, incluso la de los esclavos. Entonces nos damos cuenta que en contraste con las otras culturas, aquí los esclavos eran vistos diferente porque las otras culturas lo veían como una simple propiedad. Entonces, esas similitudes de justicia, de castigo, entre Israel y sus contemporáneos, destacan ese énfasis, ¿verdad?, del deseo, del anhelo de las sociedades de poder vivir justamente. Pero solo es nuestro Dios, nuestro Creador, el que siempre está sobre todos los principios humanos, sobre todas las ideas humanas, y da protección a los vulnerables, una preocupación por la dignidad humana. Refleja un marco legal que busca un equilibrio constante entre justicia y compasión. Proverbios 31, 8 y 9 dice: abre tu boca por el mudo, por el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Estos eran mandatos comunes en el pueblo de Israel. Incluso habla de mandamientos por la propiedad privada, por la equidad entre los miembros de la sociedad. Pero sobre todo, dicta formas de poder vivir conforme a lo que a Él le agrada. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, vemos el contraste de las reglas, del orden, de la disciplina, pero luego que lo pongamos con ese amor, de esa forma en la que podemos tratar al otro con la valía que Dios le da, el valor que Dios le da. Porque muchos ven las reglas, las leyes, de una forma grotesca, de una forma en la que no es buena, pero nos damos cuenta que cuando estamos sufriendo una situación y necesitamos que la ley se aplique para nosotros, la ley es justa. Entonces, ¿en cuál es nuestro pensamiento? ¿Cómo estamos viendo las reglas, los mandamientos y las leyes de nuestro Dios?
seguimos viéndolo desde una perspectiva de que es una grosería, por así decirlo, o realmente lo estamos viendo desde el punto de vista de justicia, que nuestra sociedad necesita orden, una forma para poder vivir, una forma para poder tener esos lineamientos de vida, porque en ningún momento dejó de decirle al pueblo que ame al prójimo. Muchos dicen que ese mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo no está en el Antiguo Testamento. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces vemos aquí que este contexto bíblico nos muestra una coherencia en la legislación y la ética que Dios dictó al pueblo de Israel en los tiempos antiguos. La justicia, la equidad y la protección de cada uno de los suyos, de sus hijos, se reflejan constantemente. Y así como Dios lo dictó en aquellos tiempos, también nos sigue diciendo hoy en día que lo pongamos en práctica. Vivimos en tiempos donde la esclavitud no es que no exista ya, sino que ha cambiado de muchas maneras y ha evolucionado. También en las diferentes sociedades ha pasado eso. Pero realmente debemos entender que el pueblo siempre necesita un orden, siempre necesita reglas y las formas en las que debe aprender a vivir. Por eso decíamos al principio en nuestro comentario que los derechos humanos realmente promueven ese valor humano que influye en la forma en que las sociedades tratan a sus ciudadanos. El pueblo de Israel trataba muy bien a los suyos porque eran vistos como iguales, todos como iguales. Eso significa que una persona siendo esclava podía llegar a ser libre y un libre podía llegar a ser esclavo. Por eso leí el caso de una persona que por las deudas podía llegar incluso a entregarse a sí mismo para ser esclavo. Entonces, vemos ese contraste permanente, pero sobre todo debemos entender que nuestro Creador nunca ha sido injusto y que ese Dios maravilloso que desde la antigüedad, desde el principio, empezó a dar reglas porque el pueblo se iba volviendo cada vez más desobediente y la desobediencia hacía que Dios le dictara más reglas. Hubo un momento en las que se llegó a tener tantos mandamientos, 600 y tanto mandamiento, que empezó a disminuir el hecho de la forma en la que Él quiere que nosotros lo vivamos, en el sentido de que ya no hay hoy en día un castigo tan fuerte como morir en el momento. Esa es la gracia maravillosa de nuestro Dios, que hoy incumplimos sus reglas, incumplimos sus mandamientos, pero no caemos muertos en ese mismo instante, sino que Él nos permite arrepentirnos de corazón, reconocer que hemos cometido esa falta, pedirle perdón, continuamos vivos y Él nos sigue dando oportunidades para rectificar nuestra vida, cosa que no pasaba en el tiempo antiguo. Por eso aquella ley se vivía como ley. Hoy vivimos cada uno de los mandamientos por gracia, porque estamos deseosos de vivir cerca de nuestro Creador, porque lo vivimos con amor y sobre todo no por nuestro propio beneficio, sino por amor a nuestros vecinos, a los que nos rodean, al prójimo. Por eso debemos hacerlo, pero más grande aún, porque Dios merece que nosotros honremos su nombre y le demos gloria con cada una de las cosas que hagamos. Y la única forma de honrarle es amarle, y la única forma de amarle es guardando sus mandamientos. Vemos aquí cómo realmente hay un impacto fuerte entre los derechos humanos y cada una de las reglas, el orden establecido por Dios, que garantiza una verdadera libertad, una libertad que es conforme a las vivencias de lo que a Él le agrada. Esperando que esta reflexión sea realmente
me haya explicado y que sea Dios el que dicte cada una de las ideas, de los pensamientos y de la reflexión que cada uno está poniendo también en su corazón, en su vida, y que lo pongamos en práctica, que cada cosa, cada mensaje lo podamos poner en práctica para honrar el nombre de nuestro Dios. Se despide su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras, y paz a vosotros.